Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para hoy tenemos una nueva entrega especial sobre producción porcina en la que para comenzar les proponemos ver cómo también en el sector de cerdos se está apuntando a hacer un uso racional de los antibióticos. Factores como estrés, condiciones medioambientales, las propias características y condiciones inmunológicas del animal o la presencia de otros virus concomitantes, junto a una elevada frecuencia de infecciones subclínicas, son elementos para la aparición de enfermedades infecciosas de gran impacto en los sistemas de producción porcina. Todo lo que son agentes infecciosos nos van a repercutir en lo que es la salud de los cerdos y bueno, hay que tener ciertas estrategias o herramientas que nosotros utilizamos, ya sea para prevenir esas infecciones con vacunas o en el caso que tengamos un cuadro infeccioso con el buen uso de antibióticos. Muchas veces no es tan difícil erradicar, lo que es difícil es mantenerlo negativo, esa piara, esa granja o ese grupo de granjas. Entonces aquí la cuestión es concienciarse muy claramente de que cuando estamos hablando de bioseguridad y de toda una serie de prácticas de bioseguridad, las implementamos del todo y todo el mundo está alineado con ello. Si eso no pasa, es extremadamente difícil que podamos tener éxito. Pero yo pienso que el control de las enfermedades infecciosas, especialmente las que ya tenemos y conocemos, hay elementos como para poder trabajar con ellas. Otra cosa es que alguien me dirá, bueno, y frente a aquello que aún no tenemos y que podría llegar, tipo diarrea epidémica, vírica, etcétera. Bueno, primero de todo es tener conciencia de que algo pueda llegar. Dos, conocer las medidas de bioseguridad mínimas que de alguna manera pueden ir a favor de evitar esa entrada. Tres, aplicarlas y también una cosa muy clara, si ves algo que se está acercando en el tiempo, en el espacio, etcétera, pues qué medidas, no solamente individuales, sino grupales, podemos establecer. Pero cuando hablamos de grupales, aquí ya se hace difícil. Poner de acuerdo a las personas es lo más difícil. Poner de acuerdo a los cerdos no es un problema, pero a las personas es muy difícil. Lo que tenemos que tener en cuenta es la bioseguridad de nuestra granja, es decir, evitar que ingresen agentes infecciosos nuevos y después lo que son las buenas prácticas, ya sea de vacunación, de aplicación de inyectables, el manejo del ambiente de los galpones, justamente para evitar que estos agentes infecciosos sean los que nos afecten finalmente a los animales, porque le estamos dando las condiciones para que se generen estas enfermedades. El éxito clínico de una terapia antiinfecciosa depende de una compleja y adecuada interrelación entre el destino del antibiótico en el organismo y su relación con la bacteria que lo afecta. El uso racional de un antimicrobiano no es simple de lograr en la práctica clínica productiva porcina, particularmente porque se maneja en forma conjunta en un importante número de animales, bajo diferentes situaciones fisiológico-productivas. Todos los productos, si bien funcionan, lo que tenemos que tener en cuenta justamente es el buen manejo o el buen uso de esos productos, es decir, desde la conservación, es decir, que desde el proveedor que nos trae, nosotros tengamos en el caso de las vacunas, una buena calidad de lo que es el manejo de la cadena de frío de esa vacuna, hasta que finalmente se la aplicamos a los animales. Y lo mismo en el resto de los productos, nosotros tenemos que tener en cuenta esa calidad de aplicación o esa calidad de almacenamiento, ya sea de los productos hasta que lo administramos en un animal, tiene que ser lo más correcta posible para que finalmente ese producto cumpla con el efecto para el cual fue diseñado. La dosis que administrar es un factor crucial. Eso desgraciadamente es el factor que yo diría que es el de más importancia en producción porcina, porque como tenemos recursos económicos que son limitados, pues es muy fácil tender a dar una menor exposición al fármaco porque no tengamos recursos económicos suficientes. Pero eso va a traer un problema de
de infraexposición y también en eso pues de efectos que tardan mucho más en presentarse y que son mucho menores. Y en el caso de los antibióticos, pues también hay la selección de bacterias resistentes. Por tanto, yo diría que la dosis es, digamos, el factor primordial. En los últimos años, los tratamientos antimicrobianos han evolucionado de manera paralela a las necesidades y problemáticas detectadas en el sector productivo. Los cambios en el manejo han impulsado un aumento del uso de medicamentos para el control de las afecciones en los porcinos, incrementándose la utilización de agentes antimicrobianos. Como consecuencia, la aparición de resistencia se transformó en un problema de índole mundial. Se está trabajando a nivel mundial en lo que es el correcto uso o el uso racional de antibióticos, en la buena calidad de aplicación de los productos, porque si nosotros utilizamos un producto o por un largo periodo de tiempo o lo usamos mal, es decir, subdosificamos o sobredosificamos un producto, generamos una selección de esas bacterias que generen esta resistencia antimicrobiana, y es decir, que una bacteria se hace resistente cuando la podemos combatir con un producto y después seguimos aplicando ese producto y ya esa bacteria se hace resistente, ya no la podemos controlar, tenemos que pasar a utilizar otra alternativa a ese medicamento, y después finalmente a veces no nos cubre ninguno de los productos y bueno, genera mucho más complicaciones a nivel sanidad de los cerdos, ¿no? En el caso de los fármacos que no actúan sobre agentes patógenos, la legislación tiene un rol muy importante para asegurarse que, en fin, que no se, en fin, de impedir que se hagan usos, vamos a decir, estrafalarios de los fármacos, que eso se ve en varios países, y puedo también decirlo que en Canadá era un problema bastante gordo el uso realmente indiscriminado y estrafalario de muchos fármacos. En cambio, digamos que con respecto a las bacterias resistentes y los antibióticos, el rol de los gobiernos ha sido, desgraciadamente creo, sus legislaciones han contribuido a la emergencia de bacterias resistentes, porque un fármaco que se homologó en los años 50 o 60, pues debe mantener el mismo tipo de pauta terapéutica y no se puede revalidar o poner en duda o mejorar. Y en ese momento estamos, aunque dispongamos de datos que demuestran que el uso de esos antibióticos más viejos o antiparasitarios más viejos era inadecuado o subóptimo, pues la legislación impide corregir el tiro. Lo ideal, lo que hay que hacer es un antibiograma. Nosotros estamos ante una enfermedad, entonces hay que hacer un análisis para ver con qué producto podemos tratar esa enfermedad, y después lo que se utiliza también normalmente es rotar esos productos, es decir, contra ese agente podemos utilizar un periodo de tiempo cierto antibiótico y después de cierto periodo de tiempo se utiliza otro alternativa que combate ese agente también. La Organización Mundial de Sanidad Animal, organización líder mundial de la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos en los animales, está liderando la elaboración de una base de datos mundial sobre agentes antimicrobianos destinados a ser utilizados en animales. Estas acciones son acompañadas con innovaciones científicas que aportan nuevos antibióticos naturales con componentes procedentes del mundo vegetal y capaces de inhibir el crecimiento de microorganismos o eliminarlos.
Como alternativa al uso de antibióticos, tenemos esta línea verde de Betanco, que son productos ya sea ácidos, paredes de levadura, fitobióticos, que son productos de extracto de plantas, que funcionan como un antibiótico, es decir, cumplen la misma función que un antibiótico, pero sacado de plantas. Se han hecho análisis, estudios probados que te controlan una enfermedad con estos productos, y tenemos muy buenos resultados con estudios probados a nivel diría de varios países, y que bueno, todo está migrando hacia eso, y con buenos resultados. Después de ver cómo la producción porcina también está avanzando de manera creciente hacia un uso racional de los antibióticos, queremos agradecer a los referentes de Betanco por su constante aporte en conocimientos y también por el envío de este material, el manual de necropsias que han producido junto a los responsables del INTA Marco Juárez, y que realmente es un material muy interesante orientado a los veterinarios. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una pequeña pausa. No se vayan porque enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. Agromat Granjas, 25 años automatizando establecimientos porcinos y avícolas en todo el país. Cortinas Calchaquí, resistentes, únicas por su calidad. ¿Sabías que Provimi tiene soluciones nutricionales innovadoras para tu granja? En reproducción, recría y engorde, obtendrás mejor desempeño, más rentabilidad y óptimos resultados. Provimi Cargill, nutrición animal. Juntos crecemos. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Laboratorio Llamas, un laboratorio líder en innovación. Hormitec, premoldeados de hormigón. Grupo Richilo, transformando granos en proteína animal. Producción avícola, bovina y porcina. Betty Pharma, expertos en nutrición y sanidad animal. Asistencia técnica de excelencia. Productos especiales a medida de cada cliente. Mayor eficiencia y rentabilidad en producción animal. bettypharma.com.ar. Llega un nuevo concepto genético a la Argentina. Genpork, genética y biotecnología. Porque el éxito está escrito en los genes. En la reproducción porcina, hacer un uso eficiente de las dosis seminales resulta fundamental. Es por eso que a través de una entrevista remota con una referente de la Universidad Nacional de La Plata les proponemos cómo hacerlo mejor. Entramos en tema y vamos a la nota. Las técnicas de reproducción asistida se han desarrollado en la producción porcina a partir del empleo de técnicas como la inseminación artificial, utilizando semen fresco, refrigerado o criopreservado, y la transferencia de embriones con el interés de aumentar el número de crías o mejorar el desempeño reproductivo. En estos procesos, la valoración de las muestras seminales resulta de fundamental importancia y su buena elaboración es el punto de partida. Esa buena elaboración se garantiza muchas veces en lugares adecuados para la producción. Obviamente, me estoy centrando en la propia dosis, descontando que el material genético, o sea, la calidad genética, además debe ser buena,
Pero a los efectos de la calidad de una dosis, en lo que tiene que ver con la capacidad de conservación por parte del eyaculado, que eso a veces hay una respuesta individual por parte de los machos, y la propia elaboración, que garanticen que durante todo el proceso se han respetado las curvas de temperatura y la higiene, para que no haya durante la conservación, durante el proceso, ningún tipo de contaminación. Contaminación, bueno, o sea, que propio del animal, o hay que garantizar obviamente que el animal no sea un portador de un patógeno que después se transmita por semen, porque hay que recordar que tanto bacterias como virus pueden ser transmitidas por semen, sino además que en todo el proceso, desde la extracción y durante el procesamiento del semen, se garantiza esa higiene para que no haya ningún tipo de contaminación. Eso es fundamental, ¿no? Y la calidad seminal, o sea, que en lo que tiene que ver con evaluación seminal, sea realizada de la manera más objetiva posible para que la calidad del eyaculado, del espermatozoide, sea buena y se garantice durante el tiempo de conservación. Recordemos, calculo que no hace falta que lo mencione, pero recordemos que hoy en día las dosis seminales, las que se usan para inseminación, provienen de semen conservado a 15 grados al estado líquido, que tiene un periodo de caducidad, o sea, duran como máximo 7 días, depende mucho del eyaculado y del diluyente de conservación, y de todo esto que estamos nombrando, ¿no? Cómo fue el proceso, cómo es esa conservación, pero como es, lo que es importante es garantizar en esa conservación que la calidad genética, que la calidad del seminal se mantenga en esa conservación hasta el momento de el uso, ¿no?, de la inseminación artificial. Sara, y en ese manejo el transporte seguramente es uno de los puntos importantes. ¿Está protocolarizado? ¿Cómo se debe realizar? Sí, desde hace unos años en Argentina existen centrales de inseminación que lo que hacen es producir dosis seminales. Algunas de estas centrales son multigenéticas, algunas son monos, o sea, corresponden a una empresa en particular, a una empresa de genética en particular, y otras son multigenéticas. Y lo que hacen las centrales de inseminación es la producción de dosis y la distribución, la venta y la distribución. Y ellos, en general, son los que distribuyen. Eso con el tiempo ha ido mejorando, y la verdad que muchas centrales, no quiero generalizar, pero bueno, muchas centrales, por no decir todas, pero muchas protocolizan lo que tiene que ver con la distribución y garantizar que durante el transporte se mantienen condiciones adecuadas para que la dosis llegue de manera correcta. Trazan recorridos, garantizan además todo el control de la curva de temperatura durante ese transporte. Luego, por supuesto, lo que tiene que estar claro es que al momento de arribar a la granja, también el productor debe cuidar de que esas condiciones de temperatura fundamentalmente se mantengan hasta el momento del uso, ¿no? Hasta el momento de la inseminación. Y al momento de la inseminación, ¿qué debe considerar ese manejo del material seminal? Al momento de la inseminación, un poco lo que estábamos mencionando es poder garantizar que desde el momento de la recepción de las dosis, o de que el productor va y las retira en algún punto de recolección hasta el momento del uso, la temperatura se ha mantenido adecuadamente. No estoquear dosis como es, a lo mejor la distribución es una vez por semana y se estoquean dosis, no hay otras posibilidades, y a lo mejor el uso es a los 4 o 5 días, y bueno, hay que tener en cuenta. Las centrales de inseminación, muchas de ellas,
por no decir todas, pero bueno, muchas de ellas tienen un contacto directo con quienes son sus clientes y en caso de que haya algún problema, avisan. En caso de que, o sea, hay control de las dosis producidas durante un par de días, 2 o 3 días, y en caso de que haya habido algún problema, se comunica a sus clientes para que esas dosis sean desechadas. Sara, ¿y se dan casos de dosis seminales desechadas? ¿Esto genera pérdidas? Una compra inadecuada, un uso, o sea, un cálculo inadecuado, lo que tiene que ver con la demanda, que haga que después esas dosis terminan siendo desechadas y es un costo adicional a todo lo que es la reproducción. No es un costo muy alto, pero es un costo adicional. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es importante que el productor tenga en cuenta a la hora de recepcionar o ir a buscar las dosis, que tenga en cuenta esa demanda por parte de las cerdas. Para lo cual, y acá salgo un poquito del tema dosis y me meto un poco en el tema hembra, porque es una parte importante de este proceso, que tenga la mayor concentración posible de celos, o sea, si son cuotas semanales y hembras destetadas, o en esa cuota de servicios se incluyen hembras de reposición, que tenga una concentración de hembras en celo para que el uso de las dosis haya una óptima utilización de las dosis y que no mantengamos dosis en el tiempo, ¿no? Esto que estamos diciendo creo que es claro, ¿no? O sea, no mantener dosis más allá de las primeras 48, 72 horas. Entonces, ese manejo que también hay que hacer con respecto a las hembras es importante, ¿no? Garantizar esa concentración de celos para que en el momento de la recepción sean correctamente utilizadas, y eso también optimiza el uso de la dosis inseminal. No nos vamos a meter en ese tema, pero hay que recordar que también es muy importante eso. ¿Hay puntos críticos en el uso de las dosis seminales en la producción porcina? Los 2 puntos críticos son uno que estoy mencionando a cada rato, que tiene que ver con la curva de temperatura, las oscilaciones térmicas. Hay una pequeña oscilación térmica, la cual la propia dosis puede soportar, pero oscilaciones bruscas no. De ninguna manera no lo soporta el espermatozoide. Hay que recordar acá que el espermatozoide porcino, en particular, es una célula, en general el espermatozoide es una célula que tiene sus requerimientos, sus necesidades ambientales, físicas y químicas, pero el espermatozoide porcino en particular, sobre todo por la composición físico-química, sobre todo química, de su membrana plasmática, que tiene un alto porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados, que son un poco más débiles al momento de responder ante algún cambio físico-químico. Físico me refiero fundamentalmente a la temperatura, a las curvas de temperatura, y químico, y esto sería la otra pata que te estaba comentando, tiene que ver con la contaminación, ¿no? La presencia de contaminación de bacterias, eso altera químicamente el medio. ¿Y qué pasa cuando hay o problemas en la propia dosis con oscilaciones térmicas y muerte del espermatozoide o presencia de bacterias? Ese metabolismo celular de espermatozoides o de bacterias genera residuos que son especies reactivas de oxígeno, que químicamente crean se llaman ROS, estas especies reactivas de oxígeno, que producen alteraciones en la membrana. Es una peroxidación, pero ¿qué quiero decir? Esto altera el estado de la membrana plasmática y entonces se desencadenan una serie de complicaciones que agravan la supervivencia espermática. Y eso es fundamental, todo esto que estamos nombrando, para el mantenimiento de la calidad de la dosis, de la calidad seminal, fundamentalmente del espermatozoide.
Les proponemos ahora hacer una pequeña pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural para ver cómo podemos mejorar la nutrición de los cerdos. Llega un nuevo concepto genético a la Argentina. GenPork, genética y biotecnología. Porque el éxito está escrito en los genes. Betty Pharma, expertos en nutrición y sanidad animal. Asistencia técnica de excelencia. Productos especiales a medida de cada cliente. Mayor eficiencia y rentabilidad en producción animal. bettypharma.com.ar. Grupo Richilo, transformando granos en proteína animal. Producción avícola, bovina y porcina. Hormitec, premoldeados de hormigón. Laboratorio Llamas, un laboratorio líder en innovación. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Cortinas Calchaquí. Resistentes. Únicas por su calidad. Agromat Granjas, 25 años automatizando establecimientos porcinos y avícolas en todo el país. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. ¿Sabías que Provimi tiene soluciones nutricionales innovadoras para tu granja? En reproducción, recría y engorde, obtendrás mejor desempeño, más rentabilidad y óptimos resultados. Provimi Cargill, nutrición animal. Juntos crecemos. Entre los pilares de la eficiencia en la producción porcina está la nutrición, y para ver cómo mejorar su manejo, compartimos con ustedes este informe. La combinación del grano de maíz molido con la harina de soja ha sido por muchos años el componente básico de la dieta de los cerdos. Sin embargo, factores económicos y cambios en los usos de productos agroindustriales ha llevado a la utilización de muchos subproductos para la alimentación de cerdos. Hay muchos subproductos, hay sueros de leche, hay los sueros de etanol, hay los subproductos, por ejemplo, estos de DGS de la producción de etanol. Inclusive dentro de ese mismo marco de los biocombustibles o del etanol, eso está cambiando continuamente también. Antiguamente estaban los que se llamaban estos DDGS o granos de destilerías, que ahora muchas plantas en el medio oeste recogen la grasa y entonces se vende o está en el mercado lo que se llama granos de destilería bajo en aceite. O sea que es una constante evolución y no hay un producto específico, los DDS serían los más comunes. Pero bueno, es en constante evolución. La producción de etanol a partir de cereales ha crecido utilizando un importante porcentaje de la producción de maíz. Este gran uso de cereales en la producción de etanol y la amplia disponibilidad de sus productos es una oportunidad que se puede aprovechar para optimizar la dieta de los cerdos. No obstante, una de las limitaciones del uso de ingredientes y subproductos es la variación en valor nutricional y, en otros casos, la continua evolución y cambios en los subproductos. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de una semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más Saber Rural. Hasta entonces.